matara one irani komia no niu no re havda au nia no ni krus ni bra kuwe niwe te mai no niwe na te au komia ta matara one ko mo voy da kodor niwe da kai botata au gondi matare kondi viene la provodre neman ni da no niu concentra trin on men hodro con en hagro que au ni move gregro abra neo gote con onda au ni te cotada morenigo. Buenas tardes, estimados presentes, los que están, las autoridades, los que están observando en este momento y los que nos acompañan. Es motivo de festejar los 23 aniversarios de la creación de la comarca de Nové Buglé. En este momento el grupo cultural Conjicubabo, que lleva el nombre Conjicubabo en honor al cacique Lorenzo Rodríguez, está danzando para ustedes la danza del perdiz. El perdiz tiene gran importancia dentro de la cultura Nové Buglé, no solamente dentro del plato alimentario, sino también en la parte terapéutica. Juega un papel importante también dentro de la cultura Nové Buglé. Si bien es cierto, ¿verdad?, los pacientes, los médicos tradicionales en este tiempo o en este momento, ¿verdad?, la única carne que se consume para estos pacientes en fase de recuperación es lo que es el chue o el perdiz. Vamos a encontrar una guitarriñora de Gondia con Cubano Kobe. Komien dari nyorore moto teribadi badi kita abda to kuwe dari kisede ne kira ni au don tribe no niño no dari moto dari parar kroye ne au te komien cuare cuedro. Como ustedes pueden observar, los vestidos típicos de los varones ha sido tomado de aquel tiempo cuando la manta sucia se puso de moda. Las madres de aquel tiempo diseñaron una camisa para los varones hecho de manta sucia con broches generalmente atrás, y ese modelo de camisa se recuperó pero dentro de uno de los baúles de la camioneta, y de ahí entonces el diseñador de este grupo Rolando Caballero creó esta camisa y que él lo nombró camisa, como ustedes pueden observar en este momento de la presentación del Grupo Cultural Conjicubabo. Históricamente hay que también llamar a la reflexión, ¿verdad?, de que somos conservadores, pero de una u otra manera se nos está escapando de la mano. Antiguamente el pueblo Nové Buglé tenía una estrecha conversación con la naturaleza, como es el mono. Cuando iba a soplar, ¿verdad?, la brisa, cuando va a temblar la tierra, cuando iba a haber aguacero fuerte, entonces el mono, pues, ellos danzaban o ellos realizaban un movimiento entre los árboles o las ramas de los árboles que los observadores interpretaban ya que se acercaban. De ahí entonces ellos toman el mensaje que ya prácticamente muy poco de estos animales, ¿verdad?, como los monos, los tengan en el ambiente. Entonces, para no olvidar esta estrecha relación de Nové con la naturaleza, creó entonces lo que es la danza del mono, como ustedes pueden observar, los grupos danzantes de Conjicubabo. Históricamente tenemos una fiesta tradicional, ni muda de mover ni de mire muda. Kuwenyo dia de que se dan kuwenyo de mover o conquistar guidar. Tiene ni one moto tregadores dan que cai botar no ne. A un moto tregadores me no ni dia handi ya cai botar no nada. Matar hagai de escribe dar ngor que hay en cai botar entera. Moto tregadores me dia handi ya todo ni unir. Y cai botar ñaca. Como ustedes pueden observar, ¿verdad?, el motivo de la fiesta no solamente en este momento, sino también antiguamente se celebraba el nacimiento de un bebé, ya sea niño o niña. Eran fiestas donde se consumían alimentos típicos tradicionales, eran platos típicos, pollo, ¿verdad? Y entonces en ese momento se celebraba una gran fiesta. Al igual las niñas también. Cuando en la etapa de la menarca también es otra etapa de las niñas, como ustedes pueden ver, el sostenimiento de
nuestra cultura. Sin embargo, ahora ya se está poniendo más popular lo que es la quinceañera, pero la capa de la menaje, que es una fiesta típica y tradicional de nosotros, lo estamos olvidando. Como ustedes pueden observar, en homenaje a esto, se danzó entonces el baile del borracho. Para traer y refrescar la memoria de cada uno de ustedes que están aquí presentes, el grupo cultural cubano, ¿verdad? Se va a danzar la danza del guerrero. ¿Cómo nace la danza del guerrero? ¿Se acuerdan de la broma? Entrego ni engañamiento y matar y dar. Gira ni audiano, ni creo ni ritual. Así mismo en este momento, ¿verdad? Con esa famosa luz que se hubo un tiempo por el código minero que se estaba creando una ley, el pueblo se volcó todo a las calles, no solamente los jovencitos hasta de 12, 13 y sobre todo los pueblos que somos más cercanos a la área latina prácticamente vivieron su momento de tristeza. Se estuvo en la Interamericana peleando que no por pelear, peleaban nuestro aire, peleaban bien lo que estamos disfrutando, aire fresco, aire natural, aire puro, porque con la explotación minera prácticamente nosotros estaríamos diezmados a abandonar nuestra casa, que nuestra casa madre o la madre tierra. En ese momento el Grupo Cultural Conde Cubano toma ese argumento de los compañeros que eran los policías, que el pueblo fue por tratar de proteger sus derechos. Entonces, viendo este argumento del enfrentamiento entre los dos, creó entonces la danza del guerrero. Como ustedes pueden observar, la danza simula el movimiento, tratar de recoger la piedra o el árbol para, ¿verdad?, defender de esa única arma. Tenía un burlé para tratar de manifestar su descontento con el gobierno. Y así entonces nació la danza del guerrero. Un guerrero no es solamente el que usa una flecha, un arco, sino el guerrero, el que defiende a los pobres, el que defiende a la necesitado, defiende el interés del pueblo en general. Para ya ir terminando, recuerda que nuestra comarca también parte de la historia contaba con las dos costas, el Océano Pacífico y el Caribe. En el área del Pacífico se ha perdido prácticamente todo, solamente nos queda el Caribe. Recogiendo el argumento de que lo que han ir a las playas, argumento, ¿verdad?, de la naturaleza en sí, cómo manifiesta sus interrelaciones con el hombre en sí. Entonces así podemos observar, ¿verdad?, el levantamiento de la ola es vigoroso y fuerte hacia la costa, la caída que simula en ese movimiento lento, ¿verdad?, para ver, y así sucesivamente. Pero bueno, seguimos también hablando de nuestro pequeño país y, ¿por qué no?, Panamá, bañado por las dos costas, y así también se mantiene parte de nuestra cultura, y el pueblo Movebuglé, una vez más, con el Grupo Cultural Conde Cubano, está creando una página más para la historia de nuestro pueblo culturalmente. Y muchas gracias por su atención.